Dios les bendiga. Dice la pastora, para ella es un privilegio, para mí es un nerviosismo. Es que en este púlpito se para tanta gente importante, con tanta preparación en la palabra, con tanta vivencia, y hay tantos maestros en esta casa, que simplemente yo vengo aquí porque soy un testimonio de lo que Dios ha hecho. Así es que por eso estamos aquí. No somos predicadores, ¿verdad? O mejor dicho, estudiando en estos días, sí somos predicadores. No importa que estemos en un púlpito o que estás en tu trabajo o donde quiera que estés, tenemos que predicar. Así es que es un mandato. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te alabamos. Bendecimos tu nombre y te glorificamos en este lugar, porque sabemos, Señor, que tú eres Rey. Porque venimos a esta casa sabiendo que tú estás presente, sabiendo que tú nos estás oyendo, que nos estás viendo, así como nos ves en nuestros hogares, en nuestros trabajos y donde quiera que viajemos, Señor, allí tú estás. Te pedimos, Padre, de una forma especial, que tú te glorifiques en cada uno de nosotros, Señor. Somos personas diferentes, con diferentes caracteres, con diferentes sentimientos, Señor, pero estamos aquí porque estamos buscando de ti, Señor. Ten misericordia y háblanos a cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la porción bíblica, me encanta el libro de Éxodo, y la verdad que, bueno, me encantan muchos libros de la palabra, pero Éxodo y Reyes y Jueces, tiene unas historias que conmueven. Y lo importante de la palabra es que es viva y es eficaz. Y es para ti y para mí en el día de hoy. Así es que vamos a leer en Éxodo 17, 10, 13. Yo pensaba cantar una cancioncita antes, pero perdón, para entrar en ese ambiente, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él la bajaba, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. El Señor bendiga su palabra. Vamos a entrar en comunión en esta alabanza. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes, Gloria a Dios. a ti sea el honor, el imperio y la alabanza. Solo a ti, Señor. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén.
exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Porque una vez más, una vez más. Soberano Dios, Dios omnipotente, Rey de reyes. Oh, a ti sea el honor, A ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gracias, Ariel. Gracias al grupo. Exaltado seas tú siempre, Señor. Esta porción bíblica, hay 4 personajes bien importantes en esta porción bíblica. Cuando dice, e hizo Josué como lo dijo Moisés. Aquí está Aarón. Aarón era hermano de Moisés. Pero Aarón no era una persona común y corriente, ¿verdad? Aarón fue el primer sumo sacerdote que hubo del pueblo de Israel. Junto con él, estos 4 personajes, el otro era Ur. Y Ur era un miembro de la iglesia, como lo somos tú y yo, un miembro de la iglesia que quizás estaba a la cabeza de un liderato, de un ministerio, lo que fuera. Pero Ur tenía una característica, que era fiel y obediente, y era uno de los asistentes de Moisés. Moisés, que ustedes saben que fue llamado el libertador, y fue el que le tocó la dura tarea de llevar a este pueblo hacia la tierra prometida. Hermano, yo no quisiera estar en los zapatos de Moisés, porque muchas veces Dios nos manda a hacer algo dentro de la iglesia y se nos hace difícil. Imagínense cómo estaría Moisés. Y Josué era un estratega militar. Josué se dedicaba a la batalla, a las guerras. Él sabía por dónde atacar. Josué era una persona que en otra parte de la Biblia lo usan junto con 10 hombres a ir a reconocer la tierra, y de esos solamente Caleb y Josué le dijeron, esa es la tierra prometida y nosotros podemos vencer, nosotros podemos conquistar esa tierra. O sea, este grupo que habla aquí es un grupo que era necesario estar unido. Era un grupo que entre ellos eran dinamita. Este libro de Éxodo nos narra una tremenda batalla donde estaban librando los hijos de Dios, y era en un desierto, y el desierto en contra de Amalek. ¿Y quién era Amalek? Amalek, como Faraón, eran símbolos de Satanás. ¿Cuántas veces tenemos a un Amalek alrededor nuestro? Hoy en día, esta palabra era de aquel tiempo, pero es real hoy en día también.
Pero yo creo que los tiempos se están poniendo cada vez peor y se hace más difícil la tarea que Dios nos manda. Y yo he titulado este mensaje: tu posición ante el propósito de Dios en tu vida. Desde que naces, Dios tiene un propósito en tu vida y en la mía. Desde que naces. Y lo importante es que su propósito siempre es de bien. Todos los que estamos aquí, el propósito de Dios siempre es de bien. Algunos quizás nos preguntemos, ¿y por qué con esta prueba? ¿Por qué sin empleo? ¿Por qué sin dirección? ¿Por qué en sufrimiento? ¿Por qué esta enfermedad? Los por qué son muchísimos. Pero tenemos que tener bien en cuenta que Dios siempre tiene un propósito y su propósito es del bien. Tienes que rodearte, como hizo Moisés, con estos 3 hombres que se rodeó. Tienes que rodearte de gente de Dios. Siempre que entres en una prueba o que te sientas débil y cansado, no vayas a donde aquel que lleva un chisme, o que la palabra es negativa, o que tiene una quejabanza. Todos a veces caemos en una quejabanza, ¿verdad? Que es una queja dentro de la alabanza, donde usted no ve ni dónde está la alabanza, que más es la queja que la alabanza. Pero no es ahí que tenemos que ir, es a su palabra y a gente que está preparada en su palabra. Este pueblo iba camino a esa tierra prometida. Tú y yo tenemos una tierra prometida. Hermanos, hay un camino que nos lleva derecho. Usted ve que a veces prendemos un GPS y ponemos una dirección y le da 2 o 3 alternativas, pero una de ellas es la más cerca o la más corta, ¿verdad? Así es nuestra vida. Dios traza un camino para ti y para mí, y ese camino va derechito. Pero yo a veces me desvío de ese camino. Y voy a tener que llegar, pero ¿cuánto voy a sufrir en el camino? A veces doblo a la derecha cuando era derecho, a veces doblo a la izquierda. Pero Dios siempre tiene caminos de bien. Siempre. En Deuteronomio 25, del 17 al 18, nos narra: y dice, acuérdate de lo que hizo Amalec. Aquí está describiendo quién es Amalec. De lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Amalec siempre está velándote, siempre está detrás de ti. De donde salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. La retaguardia era en el ejército los que iban detrás para ir limpiando todo lo que pasaba, y los que estaban velando para los que estaban al frente. Pues este desbarató la retaguardia y a los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. Hay muchas partes en la Biblia que habla de cansado y trabajado. Y no tuvo ningún temor de Dios. O sea, Amalec no tiene temor de Dios. Amalec es el que viene a atacarte y viene sin temor. Yo recuerdo una frase que oí una vez, no es mía, ¿verdad? Pero la hice mía, que decía: justicia tardía
Parece que sí. Justicia tardía no quiere decir aprobación divina. La voy a repetir. Justicia tardía no quiere decir aprobación divina. O sea, a veces estamos en pecado y seguimos viniendo a la iglesia y seguimos cobrando nuestro cheque y seguimos orando dentro del pecado y decimos, oh, estamos bendecidos. Eso es un engaño de Amalek, porque a la larga el pecado te va a alcanzar. Ellos acechaban a este pueblo. Ellos estaban cansados y trabajados. Atacaban por la retaguardia. Amalek no te ataca de frente. El problema es que no lo ves. Podemos estar orando y pasa mucho tiempo y nosotros, chile, qué chévere, y venimos al ensayo y cantamos. Desde el momento llegó Amalek. ¿Y por dónde llegó? Que no me di cuenta ni que esto estaba pasando. Llegó Amalek, pero te dio por detrás. Porque él no es justo, ni cree en Dios. No hay Amalek más bonito. En la palabra todo es blanco o negro. Hay otra parte en Éxodo 24. Versículo 13 al 14 dice: y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Acuérdense que Josué era el estratega militar. Y Moisés subió al monte de Dios y lo dijo a los ancianos, y le dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviese asunto, acuda a ellos. O sea, Moisés dejó su pueblo tranquilamente en manos de Aarón y de Hur. O sea que ya este equipo se conocían desde antes. Los dejó en manos de ellos y les dijo: si alguno tiene algún problema, vaya a donde Aarón y Hur. Porque Moisés, en quien confiaba, era en el Señor, y sabía que el Señor era quien lo había puesto ahí. Dios había sacado de una manera sobrenatural a su pueblo escogido, de una tierra donde los tenía el faraón esclavizado. El faraón es otro tipo de Amalek. Una tierra de bendición, siempre que está por llegar una bendición, ¿qué les pasa? Llega un ataque. Hermano, no es que yo quiera ser pesimista, pero eso pasa. Pero lo lindo del Evangelio es que cuando eso pasa, Dios siempre tiene salida. Dios siempre tiene salida. Y el enemigo no tiene ni parte ni suerte con usted ni contra mí. No importa. No importa si usted cae bien, si no cae bien, si saluda o no saluda, lo que sea. Dios siempre está con usted. Nosotros tenemos que procurar hacer lo que Dios quiere, pero dentro de todo, Dios está con nosotros. Mire, yo le voy a contar un testimonio de una persona que se llama Rigo Cabrera. Y lo cuento porque en esta iglesia llevan muchos años orando por él. Y Pastor Escribano, siempre que leía la lista, lo mencionaba a él y a Rigo Cabrera, y Rigo Cabrera, que está en espera de un trasplante. Pues mire, le voy a decir la historia de Rigo Cabrera corta. Rigo Cabrera era un muchacho del barrio Pájaro de Bayamón, que nació en un hogar con 12 hermanos, y en su desarrollo era un muchacho hábil, bueno para los negocios, jugaba billar, y en el campo donde vivía no había quien le ganara en el billar. Entonces, hizo famoso por eso,
Y se le acercó una persona y le hizo un acercamiento de tipo nebuloso para meterlo en drogas y le dijo: te vas a hacer de mucho dinero. Y Rigo Cabrera cayó ahí y empezó a venderla solamente, sin usarla. Pero después le dijeron: ¿y cómo tú sabes que esto es bueno si tú no la has usado? Y la empezó a usar y estuvo 20 años esclavo de uso de heroína. Pero había un propósito. Él se desvió de ese propósito, pero Dios tenía un propósito con su vida. El Señor le alcanzó. Rigo Cabrera se fue huyendo de la ley a Estados Unidos, y allá en Estados Unidos dormía dentro de la basura. Él está oyendo esta predicación hoy. Llegó a dormir dentro de la basura hasta que Dios le alcanzó, tocó. Él abrió su puerta y Dios entró y creyó en él. Hermanos, y creyó para siempre, fielmente. ¿Y qué pasó? Dios le prosperó. Hace unos días, en la ciudad de Orlando, el alcalde de la ciudad le hizo una proclama como el negociante más próspero de Orlando. Tiene un negocio que se llama Rigo Tiles y él ha venido aquí con nosotros. La historia es, hacerla más corta, es que a causa de esos 20 años, porque todo tiene unas consecuencias, Dios tiene el propósito, pero tú caminas o te sales, al final llegas al propósito, pero tiene una consecuencia. Se le dañó el corazón y lo metieron en Gainesville, en un hospital. Y yo trabajaba en ese tiempo, vivía en la Florida, y me llama y me dice: quiero que tu esposa me haga una chuleta con arroz habichuela. Y Wanda le hizo una chuleta con arroz habichuela y yo fui y se la llevé 2 horas y media de distancia. Y cuando llegué allí había otro propósito. Lo estaba atendiendo un cirujano cardiovascular y le estaba diciendo: te vamos a conectar, ya tu corazón no puede más, te tengo que conectar a un corazón mecánico, a una máquina. Y él le dijo: este es mi médico. Me metió allí en ese problema y yo le dije: pues usted sabe que usted no lo va a conectar, porque esta persona está esperando un trasplante y esta persona tiene un propósito de Dios y esta persona, Dios le va a dar un corazón nuevo. Así es que esta persona, si usted me lo conecta a un corazón mecánico, no va a salir de ahí. Y el tipo, que era la autoridad de ese hospital, hizo lo que yo le dije: no lo conecto. A veces dentro del cuerpo de Moisés está Ure, está Aarón, están todos. ¿Qué pasó? Llegó un corazón, se lo fueron a trasplantar, y cuando se lo fueron a trasplantar, antes de eso el Señor le dijo: te voy a dar 2 corazones, uno para tu amigo. Él creyó que era uno para el amigo y otro para él, pero el corazón que le trajeron primero no funcionó porque tenía una bacteria y el cirujano le dijo: no te lo voy a poner. Y a los 2 días, cuando lo levantaron, él dijo: no importa, porque Dios me dijo que me iba a dar 2. Al otro día lo trasplantaron y Rigo recibió su corazón. Y para hacer esta historia más corta, recibió su corazón y lleva 10 años trasplantado del corazón, y ahora se le daña un riñón. O se le dañan los 2 riñones, necesita un riñón. Empieza a entrar en una etapa de diálisis, cualifica para ser trasplantado. Vienen 4 familiares diferentes para donar y ninguno de ellos era compatible. El cuarto era compatible, pero tenía una normalidad en la cálice
en los ductos del riñón que no se podía trasplantar. Y era desilusión 1, desilusión 2, 3 y 4. Pero cuando Dios tiene un propósito, su camino siempre es de bien. ¿Saben qué pasó? Yo no lo puedo creer, lo estoy contando, pero es una historia que no se puede ni creer. Una persona llegó al negocio de él y le dice a la secretaria, yo vengo a comprar una loza, ¿quién es el dueño? Y la secretaria dice, el dueño es fulano de tal, pero él no está aquí porque se está dializando. Y el hombre que tocó la puerta, se llama Jorge, en el negocio, dice, pues yo llevo 6 meses con un mensaje de Dios que me dice que voy a darle un riñón a alguien. Y él le dijo a la secretaria, usted no se lo diga a él, pero yo voy a orar a ver si es él. Esta persona que se llama Jorge está estudiando para el ministerio, se acaba de graduar hace 3 semanas. Entonces fue a decirle a la esposa, ya encontré la persona a quien le voy a donar el riñón. Y la esposa estaba en contra y decía, ¿cómo va a ser? Pero ¿cómo tú vas a donar un riñón a alguien que tú no conoces? ¿Cómo va a ser? Eso no puede ser de Dios. Ora otra vez. Y él seguía orando y el Señor le seguía diciendo que sí. La cuestión fue que él fue por su cuenta al hospital. Y en esos trámites resultó ser 99 punto algo compatible con él. A todo el Rigo no sabía nada. Sigue él haciendo sus estudios. ¿Y qué le pasa a Rigo? Cuando ya está listo para el trasplante, tiene un accidente. El hombre guiaba siempre sin cinturón. Y un día yo le dije, Rigo, tú tienes que ponerte el cinturón porque si tú no te pones el cinturón, eso está en contra de la ley y eso, ¿sabes? No tienes testimonio. Tienes que ponerte el cinturón. Entonces, él me oyó, pero tenía de costumbre que se iba a vomitar porque estaba en diálisis, a veces se sentía mal. Él abría la puerta de su carro, en vez de vomitar por la ventana, él abría la puerta y vomitaba. Y ese día se mareó, se cayó y el mismo carro de él le pasó por encima, las gomas de atrás le rompieron el Luis. Una varilla. ¿Qué pasó? Para hacer la historia corta también. Esto es increíble, hermano. Increíble. Pero en ese interín hay que transfundirlo. Y el donante va y da sangre para él. En la medicina, si usted va a donar un órgano, el receptor no puede recibir sangre, porque lo primero que va a recibir, que no es de su cuerpo, va a ser el órgano, no debe ser la sangre, porque entonces hay un problema del sistema inmunológico y crea anticuerpos, y aquí hay varios médicos que saben de eso, ¿verdad? Pero él dio sangre, y por haber dado sangre, lo iban a excluir de la donación. ¿Y qué pasó? El cuerpo de Rigo cogió la sangre, lo más bien. Dentro de su crisis, queda sin poder caminar. Entonces, hay un videíto corto que yo quiero tirar por ahí, de una persona que llega en este momento de necesidad. Y este que ven en pantalla se llama Carlos Evans. Si ustedes googlean ese nombre, Carlos Evans, es condecorado de guerra, es puertorriqueño, un muchachito que hace 10 años por 4ª vez iba a ofrecerse un deployment a Irak, y cuando va a Irak pisa una mina, explota, queda sin piernas
y en su brazo izquierdo, mutilado, con un montón de problemas. Conocía ya al Señor, y el Señor también tenía en él un propósito. Y Carlos Evans, pasaron estos tiempos, se recupera, y dentro de su recuperación me gustaría traerlo alguna vez aquí a la Cruzada, porque es bueno para ministerios de matrimonios y para jóvenes. Es su recuperación a los 3 meses de estar en Walter Reed en Washington. Le dice a la esposa: mira, sigue tu camino, porque yo soy otra persona, yo no quiero que tú te amarres a mí. ¿Y ustedes saben qué había pasado? En el propósito de Dios, su esposa era enfermera intensivista, y mientras él se fue a Irak, se puso a hacer una subespecialidad en amputaciones. Wow. Sin saber lo que verdaderamente Dios tenía para su vida, que era que su esposo iba a regresar de esa manera. Así es que todo lo tenía, pero él le dice: vete, y la esposa le dice: ¿sabes qué? Yo soy tu esposa y yo no estoy viuda, ni tus hijas están huérfanas, así es que yo estaré contigo. Y hasta el día de hoy, ya eso pasó hace 10 años, tienen un ministerio hermoso. Pero ese hombre es el que Dios toca para ir a donde Rigo, y entra a su casa en silla de ruedas y le habla, y Rigo queda tan impactado que dice: si yo tengo pierna, tengo brazo, ¿cómo es posible que este pueda hablar tanto de las maravillas de Dios y yo me esté quejando tanto y me esté anquilosando aquí sin poder caminar? Y cuando se va a despedir, lo lleva a la salida de su casa y se ve en su silla de ruedas y empieza a caminar. Esto es un Aarón que entró en la vida de Rigo. Tenemos que identificar en nuestras vidas qué posiciones tenemos del propósito de Dios, porque no estamos aquí solamente para venir a oír una predicación, ni salir de aquí para seguir laborando o trabajando o afanándonos por las cosas de carne o lo que sea. Es algo más que Dios tiene en el propósito de tu vida y de la mía. Es algo más. Rigo se recupera, se levanta, empieza a caminar, y lo trasplantan del riñón. Y el único caso, dice él, que lo trasplanta, que él ha tenido, que inmediatamente que conectó ese riñón empezó a orinar, porque Dios hace todo perfecto. Repítele al que está al lado: Dios quiere bendecirte. No importa en la que estés, Dios quiere bendecirte. Hermano, esto no es terapia de grupo, esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Y como yo la creo, y yo sé que tú la crees, pues la vamos a poner en práctica. Dice también que estos acechadores del camino tienen estrategias que son armas forjadas. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Sabes cuáles son las armas forjadas? A veces no son de acero. La mentira, la envidia, los celos, las pérdidas, el desánimo, el nerviosismo, la tristeza, las calumnias, los maltratos, la falta de conocimiento, los complejos, las ofensas, los robos, las depresiones.
Estuve ahora en el hospital 10 días. Le doy gracias a esta casa, haciendo paréntesis, por las oraciones, porque se dejaron sentir. Pero dentro de esa hospitalización me tienen que poner una línea central en un brazo y el tratamiento en la casa. Y me llevaron y me pusieron la línea central y me regresaron al cuarto, y cuando yo llego al cuarto, a los 20 o 25 minutos de haber llegado, me empieza un dolor que no soportaba. Entonces enseguida a Wanda le dije, llama al cirujano, porque yo tengo, o me lastimaron un nervio, o tengo un trombo. Algo ha pasado ahí. Entonces vino el cirujano y yo le dije lo que me pasaba y le dije, mira, el dolor está al 10, está como el 9 y me siento, tú sabes, me siento mal. Entonces el cirujano me dice, pues no te puedo dar medicamentos de coagulación porque entonces vamos a hacerlo en el otro brazo. Y yo le dije, no señor, porque el riesgo que corrí aquí me lo voy a correr en el otro y ya lo corrí. Así que yo me quedo con eso ahí. Yo lo que quiero es que me anticoagule y que se resuelva la situación. Entonces se resolvió. Al otro día me llevaron a hacer un análisis y salió en el MRI que tenía un coágulo. O sea, pude haber muerto. Entramos por una y salimos por otra. La vida es frágil, como la hierba del campo, describe la palabra. Pero Dios siempre tiene el propósito. ¿Qué yo voy a hacer con el propósito que Dios tiene en mi vida? Moisés se le cansaron los brazos. Cuando bajaba los brazos, el pueblo perdía. Cuando lo subía, el pueblo ganaba. Pero hubo un Aarón y un Hur que fueron a levantarle los brazos. Y cuando le levantaron los brazos, el pueblo, dirigido por Josué, ganó y conquistó la tierra. Gloria a Dios por su palabra. A veces nos sentimos que no podemos conquistarla. A veces sentimos que eso era un sueño que está muy lejano. A veces sentimos que ya tenemos una edad. Pero yo te quiero decir en esta tarde o mañana todavía que para Dios nunca es tarde. Y lo que Él promete para tu vida, lo cumple. Lo cumple, no esté pasando, Dios es fiel. Hermano, Dios es fiel y tan fiel como que estamos respirando en esta mañana en este lugar. Si acaso no lo podemos sentir, tenemos que ver qué hacemos. Mire, yo puse, como me robaron en mi casa, ahora estoy como neurótico, ¿verdad? Puse cámara y 20 cosas. Pero los otros días estaba dándole un rewind a las cámaras a ver qué pasaba en la casa durante el día. Y me puse a meditar y decía, Señor, ¿dónde tú estabas sentado? Porque cuando hacemos malas crianzas, Dios está sentado ahí. Cuando sale de nuestras bocas las cosas que no deben ser, Dios está al lado tuyo. Fui en estos días a una funeraria y Wanda me dice, parecía un pentecostal. Porque les dije allí, yo no sé, no estuvo en mi control, yo no me di cuenta que parecía un pentecostal, ¿verdad? Pero yo dije, ¿saben qué? Aquí hay muchos que quizás cuando lleguen allá arriba se sorprenderán que muchos están y otros no están. Así que miren a ver si andan listos. Porque yo puedo engañar a mi esposa, pero no puedo engañar a Dios. Hermano, y el día que yo deje de creer en este evangelio, yo no sé qué yo haré porque
ir con mi esposa porque ella cree en el Evangelio y ella no va a cambiar porque es parte de nuestra cultura familiar. Mis hijos tampoco, porque ellos van a seguir en esto. Así es que tenemos que buscar cuál es nuestra posición dentro de ese propósito que tiene Dios. Nos vienen pruebas y batallas a veces, pero es para que arreglemos nuestro GPS y caminemos por donde Él quiere que vayamos. Dios es fiel. ¿Cuál es tu posición en el día de hoy? Para estar dentro de este grupo que tenía Moisés, no tienes que ser líder, no tienes que ser predicador, no importa dónde, Él cuenta contigo. Él cuenta contigo. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Cuando yo miraba la Cruzada Evangélica Misionera y veía en mis noches de meditación y de estudio bíblico, veía las situaciones por donde hemos pasado. Me quejaba quizás de muchas cosas que pude haber hecho y no hice. Pero dentro de ese propósito, ¿dónde te ubicas hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Yo sé que Dios quiere algo grande. Y no importa si estoy yo o estás tú o está el otro. Dios es Dios. Y Él lo va a hacer. No importa, Él lo va a hacer. Pero a Dios nunca le podemos engañar. Lo importante es que estemos unidos. La familia de Carlos Evans es más unida ahora que antes, cuando él tenía sus piernas y su brazo. Es una cosa, a pesar de que yo hablo con él y me dice, mira, el post-traumatic stress disorder en mi vida nunca se me quita. Porque yo sueño él me dice, porque yo sueño como si tuviera pies, como si tuviera mis piernas y como si tuviera mis brazos. Pero cuando me despierto, la realidad es que no los tengo. Pero Dios es fiel y Dios es bueno. Y cuando usted oye una esa que ha pasado por esas situaciones, yo lo que le decía, Señor, uno de egoísta siempre dice, no me dejes pasar por eso, ¿verdad? Pero aunque tuviéramos que pasar por lo que tuviéramos que pasar, yo no cambio de la presencia del Señor de cualquier otra cosa. Y cuando veo personas como Carlos Evans, como Rigo Cabrera, que en el propósito han caminado tanto y han tenido que pagar un precio tan alto, me decía, o yo le pregunté, yo le dije, bueno, dentro de tus dudas o preguntas dirás, si Jesucristo fue a la cruz del Calvario, ese fue el sacrificio mayor, ¿por qué me tiene que pasar esto? Pero Él gloria al Señor. Y Él está bien claro que ahora está en el propósito de Dios. Yo doy gracias al Señor por estar en este lugar, estar en esta iglesia y estar compartiéndoles a ustedes hoy, porque sé que Dios tiene un propósito con esta casa. Voy a hacer un llamamiento que va a ser de tipo general. ¿Hay alguien aquí que se identifique que todavía no tiene un propósito?
No tiene que levantar la mano, pero puede pasar al frente. Y aquellos que quieren que su propósito sea cumplido y que Dios enderece su vida, vamos a orar por usted. Yo voy a dar gracias a Dios por esto. Señor y Padre Celestial, al filo de este mensaje, Señor, quiero pedirte, Señor, por los sacrificios de tu Hijo Jesús, que el proceso en esta casa sea cumplido. Que los que aquí estamos, Señor, podamos entrar dentro de tu propósito. Señor, nuestras vidas están delante de ti. Sé tú obrando de forma especial. Glorifica, Dios nuestro, y haz en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Señor, a veces en mi oración pienso tantas cosas, y mi oración siempre está como ti, como hacerlas, pero solo tú sabes hacerlas, y tú las haces mejor que nosotros. Gracias, Padre, gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga. Pedir a los intercesores que gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias. Señor. Yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, que yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo quiero serme fiel. O decláralo, yo me rindo a Él. O me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a Él. Entrego, Señor, mi voluntad. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. O me rindo, me rindo. Yo me rindo a Él, David, tu propósito. yo me rindo a Él. Todo a ti, Señor. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. O me Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo le quiero serle fiel. oh, sí, Señor. Yo me rindo a Entrego Él, mi voluntad. yo me rindo a Tu Él, propósito cumple en mí, Señor.
más, iglesia, una vez más. Yo me rindo a Él, me rindo a Él, todo a Cristo yo le entrego, quiero serle fiel, quiero serle fiel. Señor les bendiga.